Dios le bendiga, mi nombre es Gregory Edwin Collado Bonilla y voy a hablar acerca de una clase perfecta en la República Dominicana post pandemia. Primeramente quiero definir qué es una clase perfecta, decirle que el concepto, la definición no la van a encontrar si se ponen a buscar en un diccionario o en la web, pero trataré de explicarle a qué se refiere con una clase perfecta. Entonces, una clase perfecta es una clase ideal donde se puede adecuar a la necesidad de los estudiantes, pero también lograr la parte de la enseñanza y del aprendizaje. También se logra el desarrollo de los tres momentos como se ha planificado y claramente se logra la intención pedagógica. También se logra captar el interés de los alumnos, se evidencia respeto entre los alumnos y el docente, hay una comunicación efectiva y se evidencia los logros de las competencias fundamentales. Con estas ideas usted puede ya tener una idea de qué es una clase perfecta o una clase ideal. Muchos tienen el término para esto de una clase modelo. Algunos elementos a considerar para lograr nuestra clase perfecta. Número uno, el docente tiene que tener una buena planificación. Todo docente debe previamente planificar su clase. Con esto va a evitar situaciones que se puedan presentar. También va a evitar estar improvisando y va a lograr con esto que los objetivos se puedan lograr. Lo siguiente es los roles en esta parte para nosotros tener claro lo que es una clase perfecta post pandemia. En este sentido, nosotros debemos tener en cuenta que el rol del docente es de ser un guía y el de los alumnos ser los protagonistas. Otro elemento es documentarse del tema. El docente debe documentarse del tema, ya que estamos en la era digital y de las informaciones, donde aquel docente que no se documente puede pasar la vergüenza, ya que hay muchos alumnos sabios, inteligentes, porque también se documentan, y otros que son curiosos y que hacen preguntas para a veces hacerlo quedar mal a usted. Pero el docente también tiene que tener un alto dominio de los contenidos que va a impartir. El siguiente elemento es la intención comunicativa, que tiene que ser clara y precisa y que tiene que haber una comunicación efectiva entre el estudiante y el docente, pero también entre los estudiantes. La metodología, que tiene que ser una metodología apropiada para la ocasión. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que seguir utilizando post pandemia lo que tiene que ver con el aula invertida, donde nosotros le asignamos previamente a los estudiantes los temas para que ellos puedan documentarse y puedan venir preparados a las clases, para que sean ellos entonces quienes impartan o desarrollen la clase y nosotros podamos guiarlo. Otro elemento son las estrategias que podemos utilizar para nosotros poder desarrollar nuestra clase perfecta. Tenemos que utilizar las estrategias pertinentes, conociendo que nosotros podemos utilizar proyectos, podemos utilizar las estrategias de resolución de problemas, de estudio de casos y diversas estrategias como son los trabajos colaborativos, que nos van a nosotros a facilitar la vida para poder hacer una clase perfecta, y más ahora que los estudiantes ya tienen que tener un correo electrónico y nosotros podemos trabajar con una herramienta tan útil como es Drive, y en esta parte nosotros podemos trabajar trabajos colaborativos con los estudiantes. Otro elemento a considerar son los materiales audiovisuales, donde el docente debe de siempre tener este tipo de recursos para hacer que su clase sea más atractiva y que los estudiantes se motiven y puedan también hacer un mejor trabajo. Otro elemento es convertir la clase en una experiencia y que sea participativa. En ese sentido, el estudiante debe de sentir que lo que está estudiando, que lo que se está impartiendo,
tiene sentido y que se va a utilizar en un momento de la vida. Entonces se debe enseñar para que el estudiante entienda que lo que está haciendo, se está impartiendo, tiene un gran valor y que esto se va a evidenciar en su vida cotidiana, que lo va a utilizar en la vida cotidiana. Pero también la clase tiene que ser participativa, donde todos puedan colaborar e involucrarse. Otro elemento a considerar es que el aula tiene que estar adaptada a las últimas novedades tecnológicas. En este sentido, volvemos y decimos la misma situación. Estamos en el tiempo donde la tecnología ya es una aliada nuestra y nosotros tenemos que utilizarla en nuestra aula. Ahora ustedes pueden observar las herramientas digitales que durante la pandemia han venido a ser un gran apoyo para cada uno de nosotros como docentes, pero también para los estudiantes, y más la implementación de la educación a distancia. Entonces, lo que es nuestra clase perfecta post pandemia en República Dominicana, entiendo que vamos a seguir utilizando estas herramientas digitales como son Classroom. Aquí vimos la parte del suite de Google y también Blogger, Padlet, que son algunas de estas herramientas que nos van a nosotros a ser muy útiles, como Moodle, Facebook, Kahoot y otras más que nosotros vamos a seguir utilizando también en nuestra clase, tanto presencial, haciéndolo de forma sincrónica, pero también para asignarle a los estudiantes algunas que otras asignaciones que también van a poder realizar en sus hogares. En el primer momento de nuestra clase perfecta, nosotros vamos a crear un ambiente participativo a través de reflexiones, de frases, de lectura, de comentarios. Referí que en el sentido de que nuestra clase post pandemia va a necesitar de estos recursos digitales, de herramientas que vayan a auxiliar, que sean dinámicas nuestras clases, que nosotros podamos llevar esos videos, audio, frases, comentarios, que los estudiantes puedan comentar, puedan reflexionar. Dentro de eso también que el maestro propicie las retroalimentaciones de los temas anteriores, que los estudiantes también puedan expresar lo que han recordado sobre estos temas anteriores. También el docente debe presentar los objetivos y el tema. Con relación a eso, tiene que ver con la intención pedagógica y que los estudiantes también expresen lo que son sus expectativas a lograr sobre esa clase, sobre ese tema a tratar. También el docente debe de indagar las expectativas del estudiante, como le decía, referente al tema, indagar los conocimientos previos, y el estudiante tiene que expresar los conocimientos previos que tiene sobre el contenido que se está impartiendo en el momento. Entonces, finalizando esta parte del inicio, también el docente debe mencionar al estudiante las actividades que va a realizar con los recursos que se van a utilizar y qué tipo de evaluación se va a utilizar. A continuación, ahora vemos la parte del desarrollo, que es el segundo momento. En nuestra clase perfecta o ideal, el docente tiene que proveer información, explicar, preguntar, guiar, también comentar, guiar las socializaciones, utilizar recursos didácticos como texto, data show, mapas virtuales, globo terráqueo. Por ejemplo, nosotros que somos del área de ciencias sociales, vamos a utilizar Google Earth y vamos a utilizar láminas, videos, enlaces, plataformas y otros recursos más. Entonces el docente va a utilizar esto. Entonces el estudiante va a escuchar atentamente, tomará apuntes, socializarán, expondrán, van a comentar, van a hacer análisis, revisarán sus expectativas, responderán preguntas guiadas, van a expresar sus ideas, entre otras cosas. En el tercer momento o cierre
de nuestra clase perfecta o ideal, el docente realizará síntesis de los aspectos relevantes, evalúa a través de ejercicios prácticos en el aula y también le asignará para hacer en la casa. Los alumnos realizarán ejercicios, tareas y expresarán lo aprendido. Concluyo diciéndote que estas son algunas ideas para una clase perfecta. Puedes dejarme tu comentario, también puedes expresar tus ideas, así que espero que te sea de edificación y que puedas poner en práctica en tu diario vivir, pero también en la práctica áulica, estas ideas que he compartido contigo. Gracias y que Dios te bendiga.